de una situación que describía que acontecería en el mundo antes de, nos dice, la segunda venida de Jesús. Ya sabéis que Jesús, ¿no? Algunos creen en él, otros no creen. Lo que es realmente histórico es que hubo un personaje que fue Jesús, que estuvo ministrando en Israel, en Jerusalén, y que allí él tuvo una vida de 33 años y medio y fue finalmente, como todos sabemos, crucificado. Nosotros sabemos pues, que él vino a este mundo para ejercer, pues ya digo, un llamado a todo ese pueblo de esos momentos, el pueblo de Israel, que, bueno, estaba andando de una forma pues no del todo correcta. Él vino pues a dar una serie de directrices para que esas gentes pudieran andar mejor. Luego sabemos pues también, todos lo conocemos de sobras, cómo fue pues arrestado, cómo fue crucificado. Sabemos pues que se nos dice que resucitó al tercer día y se nos dice también pues que 40 días después de haber resucitado, subió definitivamente al cielo para ministrar por todos los que se adhieran a su plan de salvación. Bueno, esto, resumido, es lo que nos viene a decir la Biblia y concretamente también el Nuevo Testamento. Lo que normalmente se suele olvidar es que antes de morir en la cruz, Cristo, a pregunta de sus discípulos, dijo una profecía de cómo serían los tiempos finales de este mundo. Él, ya digo, dijo que volvería para ya dar cierre, dar carpetazo a todos estos años de historia de maldad, porque la maldad ha sido mucha en la tierra. Dios esto, según la Biblia, no lo va a permitir eternamente, tiene un fin para todas las cosas. En este caso, cuando se nos decía que cuando Jesús estuviera a las puertas de volver, acontecería en la tierra una situación determinada, que es lo que vamos a ver ahora que dijo Jesús, para poder comparar si es lo que estamos viviendo ahora o no, o si todavía falta mucho para eso, si es que realmente se produce. Aquí cada uno tiene sus creencias, pero desde luego lo que es innegable es que Jesús dejó escrito en el Nuevo Testamento toda una serie de profecías que sus discípulos recogieron, dejaron escritas, hoy en día se puede consultar. Pues vamos a ver exactamente qué dijo, ¿no? Bueno, lo primero que dijo Jesús de Nazaret, fue esto, ¿no? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también, vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es decir, que él dio una serie de señales que cuando viéramos que acontecen, nos pusiéramos en guardia, porque quiere decir que él estaba a las puertas, estaba justo a punto de venir por segunda vez. Vamos a ver, por tanto, qué dijo Jesucristo, Jesús de Nazaret, en relación al tiempo del fin, y vamos a ver si encaja con nuestros días o no encaja. En primer lugar, pues vamos a entrar en el libro de Mateo. Ya sabéis que Mateo pues era uno de los discípulos de Jesús, él escribió uno de los libros del Nuevo Testamento. Nos dice lo siguiente: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pongámonos en situación. Jesús de Nazaret estaba ya en sus últimos días, faltaban pocos días para que fuera crucificado, y él, cuando se retira al monte de los Olivos, que estaba delante de la ciudad de Jerusalén, ya veis aquí pues lo que eran la parte sur de la ciudad, la parte oeste de la ciudad, con la puerta dorada. Esta puerta hoy en día está tapiada, y vemos aquí pues lo que era el templo de Herodes, que en esos momentos estaba en funcionamiento. Pues los discípulos, ante esta visión tan espectacular, lo que le dicen a Jesús es: Maestro, mira qué templo más impresionante. Y él que les dice: pues mira, este templo en pocos años no va a quedar aquí una piedra sobre piedra. Es lo que dijo Jesús, otra profecía sorprendente. En esos momentos nadie se imaginaba algo así. Efectivamente, esto aconteció. En el año 70, el templo de Jerusalén, el templo de Herodes, fue destruido por el ejército romano. Fue arrasado, no quedó nada ahí. Nos dice, el templo de Jerusalén fue el santuario más importante del reino de Judá y del judaísmo, hasta su destrucción en el año 70. Bueno, ya vemos cómo realmente pues, Jesús acertó de lleno esta primera declaración que hizo en relación pues, a estos tiempos finales que él decía que acontecerían en este mundo, ¿no?
Claro, hoy en día, ¿qué hay en la explanada de las... Bueno, está la explanada de las mezquitas. Aquí es donde estaba el templo, aquí es donde estaba el templo de Salomón primero y de Herodes después, hubieron dos templos. El templo de Herodes era el que había en los días de Jesús. Jesús, cuando os he enseñado esa imagen, estaba por esta zona de aquí, veían el templo pues en esta dirección, hacia el este. Y hoy en día, pues ya no está el templo. Hoy en día vemos que está la mezquita o el domo de la roca. Y aquí, no se ve en la foto, pero está la mezquita de Al-Aqsa. Esto está en Jerusalén. Aquí está el muro de las lamentaciones, donde van a rezar todos los judíos para pedir que se vuelva a construir el templo de Herodes, que fue destruido por los romanos en el año 70. Porque los judíos, que no creyeron en Jesús como Mesías, piensan que si no está construido el templo otra vez que destruyeron los romanos, su Mesías no va a venir. Claro, esto crea una situación explosiva, porque pensad que esto es un lugar musulmán sagrado, es el tercer lugar musulmán más sagrado para ellos. Entonces esto crea un conflicto impresionante. Todo esto que está pasando ahora en Israel, todo esto que está pasando en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en el sur del Líbano, lo que está pasando estos días en Irán, todo esto es un plan premeditado de Israel para ir despejando toda esa zona de opositores musulmanes, para que cuando sea el momento de que ellos echen por tierra este domo de la roca para construir su templo, para poder esperar ya definitivamente su Mesías, pues ellos están ya preparando el terreno, están debilitando toda esa zona, pues para que cuando sea el momento lo puedan hacer con garantías. Bueno, esto lo vamos a profundizar ahora, pero para que tengáis un poco la introducción. Nosotros vamos a continuar, luego ya volveremos a tocar un poco por encima esto, para que nos hagamos una idea de lo que realmente está pasando en el mundo, ¿no? Cosas que normalmente no se suelen contar en las noticias, pero que es importante de conocer, para que cada uno se pueda hacer también su cuadro mental y hasta que cierto punto pues lo pueda valorar. Así que Jesús les da, en primer lugar, esta profecía de que su templo sería destruido. En el año 70 fue destruido, claro. Digamos que para los discípulos que Jesús les diera una declaración de este tipo fue impactante. Para ellos fue como si les dijera que el mundo se acababa. Claro, porque para ellos que el templo se destruyera, para ellos equivalía a que el mundo se acababa. Por tanto, los discípulos le hacen esta pregunta. Más tarde estaba Jesús sentado en el Monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Por tanto, los discípulos ya sabían que esa declaración que había hecho Jesús de que el templo sería destruido equivalía al fin del mundo y quisieron saber más, lógicamente. Lo mismo que haríamos nosotros seguramente también, ¿no? Preguntar más, ¿qué va a pasar? Bueno, pues Jesús, en esta reunión que hicieron en el Monte de los Olivos, pues le respondió. ¿Qué le respondió Jesús? Y aquí pues vamos estando atentos, porque si vemos las palabras de Jesús, podremos comparar si lo que está pasando hoy en día coincide o no coincide con lo que él dijo hace 2000 años. Lo primero que dijo Jesús, dice, respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Bueno, si algo se caracteriza al mundo siempre, pero especialmente en nuestros días, es el gran engaño que hay. Pero bueno, ¿qué decía? Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Cuidado, porque a lo largo de la historia, hasta que yo no vuelva por segunda vez, se van a ir levantando personas que van a decir, yo soy Jesucristo que vuelvo por segunda vez a visitaros. Pues cuidado que no os engañen. ¿Por qué? Pues porque de estos irían saliendo muchos. ¿En qué tenía que fijarse la gente cuando alguien decía que era Jesús y que venía en su segunda venida? Pues que junto con sus declaraciones, las señales que también había profetizado Jesús, que ahora veremos, se estuvieran cumpliendo también. Si no, esa persona era un engañador, ¿no? No se correspondía con la realidad. Bueno, nosotros desde luego pues sabemos que desde que Cristo fue crucificado y después de estas declaraciones que hizo, pues han habido multitud de personas que se han presentado como Jesucristo, ¿no? Nos dice este artículo de la cadena SER, según el estudioso, dice, ¿quiénes son estos falsos mesías? Según un estudioso, Christophe Borselier, autor de la obra Los falsos mesías, que llegó a contabilizar 160 entre el último siglo, antes de la era cristiana, por tanto, en los días de Cristo, y el año 1993. Él solo ya contabilizó 160 personas que habían surgido declarándose Jesucristo en su segunda venida. Bueno, por eso Cristo les había advertido, y efectivamente fue algo que fue sucediendo.
Bueno, sin ir más lejos, pues no hace tanto, pues ya hubo también estos casos, ¿no? Este hombre que dice ser la reencarnación de Jesucristo, el Mesías autoproclamado de Brasil, usa las redes sociales para captar a sus discípulos. Pues esto pasa pues a diario. Arrestan a un hombre que dice ser reencarnación de Jesucristo en una vasta operación policial en Siberia. Bueno, pues fuerzas de la policía rusa detuvieron también a otros miembros de la secta religiosa llamada Iglesia del Último Testamento. Y este personaje, pues aquí haciéndose pasar por Jesucristo. Bueno, de esto pues ya nos advirtió. ¿Por qué este señor no es Jesucristo? Bueno, pues por otros motivos, por muchos otros motivos, las señales no se están cumpliendo en sus momentos. Claro, exacto, muchos detalles, pero también las señales que él profetizó que tenían que acontecer antes de su segunda venida. Y finalmente, pues por poner solo unos ejemplos, ¿no? José Luis de Jesús Miranda dice que es de Puerto Rico y murió ya en Florida. Fue un predicador religioso, empresario puertorriqueño, nacido en Miami, radicado en Miami, Estados Unidos. Era conocido con el alias de apóstol, doctor, papa, Dios y principalmente Jesucristo, hombre y papi. Bueno, pues ya vemos aquí otro que se hizo pasar por Jesucristo. Por tanto, este ya era un primer detalle. Cuidado, que no os engañen. Cuidado, porque va a venir gente que va a decir que es Jesucristo en su segunda venida. Pues cuidado con eso. ¿Qué más dijo? Pues dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, durante la historia ha habido infinidad de guerras, ¿verdad? Una guerra aquí, otra guerra allá, guerras por todo el mundo. Él dijo, bueno, cuidado, de guerras seguirán habiendo después de que yo me vaya, pero no penséis que la primera guerra que venga, pues ya es el anticipo de mi segunda venida. Él, como veremos a continuación, dijo que antes de su segunda venida habría una gran guerra que abarcaría, es así, el mundo entero. Sería una guerra que abarcaría a todas las naciones de la tierra. No habría ninguna nación que quedara neutral, todas participarían de una forma u otra tomando partido. Bueno, esto no ha sido la característica de las guerras que hemos estado viendo hasta ahora. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que fue la primera guerra fuerte que hubo, que abarcó muchas naciones, pero no fue una guerra global, porque hubieron naciones que se mantuvieron neutrales, ¿verdad? Empezando por Suiza y otros muchos países, que no participaron ni directa ni indirectamente de esta guerra. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, que también mucha gente confundió con esa última guerra profetizada que abarcaría todo el mundo antes de la segunda venida de Jesús, tampoco fue una guerra global, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que nos dice que países como Argentina, Chile, España, Irlanda, Portugal, Suecia, Suiza y Turquía, pues asumieron una posición de neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que no fue una guerra global, aunque fue muy seria, muy impresionante, pero no fue una guerra global. No fue la guerra que Cristo anunció que habría antes de su segunda venida. A continuación, ahora sí se pone interesante porque ya la cosa sube de tono, ¿no? Entonces dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí así nos estaba advirtiendo de que antes de su segunda venida habría una guerra así. Una guerra en la que se levantaría, bueno, pues ya lo dice, nación contra nación, reino contra reino. Es decir, todas las naciones involucradas. Todas las naciones tendrían que tomar partido en esta guerra, en un bando o en el otro. Bueno, hoy en día quizá, yo ya tengo casi 60 años, pues jamás había escuchado tanto el tema de una tercera guerra mundial, ¿verdad? Últimamente todo el mundo habla de una tercera guerra mundial, cada vez parece que es una posibilidad más real.